Gracias por estar conectados y les recordamos que tenemos nuestro canal YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, donde se cuelgan todos los videos de los profesores e invitados participantes, y ya llevamos más de 2 semanas con este programa con una muy buena audiencia y sobre todo con información responsable. Entonces la profesora, ¿cierto? Es nutricionista dietista, es ingeniera industrial de alimentos, tiene una maestría en nutrición clínica y actualmente candidata a doctorado en educación. Profesora Sandra, gracias y le doy su auditorio virtual para que nos acompañe con su sabiduría. Bueno, gracias profesor John Jairo. Gracias a la audiencia que en este momento pues, nos acompaña para este importante espacio, a la Facultad de Medicina pues por su compromiso en este momento. Y bueno, pues quiero compartir más que mi sabiduría, creo que mi experiencia con las madres gestantes y las madres que lactan a sus bebés, mi experiencia docente pues ya por 20 años con la Facultad de la Universidad Nacional de Colombia, y pues esto pues me ha dado una gran dimensión desde la parte humana, que es lo que realmente pues comparto con mis estudiantes. En realidad mi espacio no quise llamarlo en el tiempo de la pandemia, en el COVID-19, porque creo que pues el enfoque de hablar de las madres gestantes y las madres que lactan, creo que debe ser para siempre, dado las problemáticas que identificamos con los hábitos de las madres, con la atención de las madres, si es oportuna o no, y la posibilidad pues de que ellas puedan terminar una gestación con una adecuada ganancia de peso, y esto pueda ser en beneficio pues de su bebé y de lo que llamamos la huella metabólica, que es que a partir del estado nutricional de la madre pues puede quedar un riesgo que puede ser el bajo peso, y que esto pues impacta para un riesgo en las enfermedades crónicas en la vida adulta, y pues esto está demostrado claramente. Entonces, por esta razón voy a hacer el enfoque. Quiero que en realidad pues todas las madres que en este momento creo que han iniciado su gestación, las madres que en este momento están lactando a sus bebés y quienes también están en un proceso de programar este importante momento de su vida, pues se beneficien de estos conceptos. Quiero empezar con este que siempre me ha acompañado pues en mis presentaciones, y dice: la deuda histórica que carga la mujer es la de construirse en función del otro, de esos otros que son quienes le dan validez a su existencia. Y creo que cuando una madre pues decide en realidad iniciar una gestación, tener a su hijo, creo que puede ser de pronto solo un momento en la vida, solo una sola vez. Entonces creo que eso es muy importante, y porque pues definitivamente la madre siempre estará al cuidado del hijo. Entonces creo que eso es lo que le da validez a la existencia de esa mujer que se dimensiona de esa manera. La ruta que vamos a seguir para esta presentación son hablar un poco de los cambios, porque no voy a hablar únicamente pues de la alimentación. Quiero que se dimensione la gestación con los cambios, los riesgos que puede tener cualquier mujer y que eso impacta su estado nutricional, cuáles son las necesidades que tiene la madre en calorías y nutrientes, y hablar de aspectos relacionados con la alimentación saludable. Y al final pues quiero aportar con unos menús que por lo menos pensé, sobre todo en preparaciones, que puedan en este momento ser útiles para las madres que se encuentran en vulnerabilidad por la condición que digamos económica que tengan en este momento y que esté impactando su situación alimentaria. Bueno, para hablar entonces de la gestación, quiero decir que en algún momento le escuché hablar a uno de nuestros profesores de la facultad y decía: las madres siempre piensan y la gente habla de que la gestación es un periodo natural y que eso transcurre normalmente, y sí, es un periodo fisiológico natural, pero él nos decía: tener un hijo, saber que el hijo se ha formado en el embarazo durante todo este momento y luego se encuentra con ese ser, y en realidad ese niño empieza a crecer, pues es un milagro de la vida y hay que dimensionarlo de esa manera. Entonces, pues es importante también mirar que este periodo debe ser de un cuidado, que ojalá pues las madres se puedan preparar previamente, puedan iniciar una suplementación y puedan evaluar cómo está su peso y cómo son sus hábitos alimentarios. Es de riesgo si hay antecedentes en otros embarazos,
¿cierto? O sea, si la madre ha padecido algún antecedente importante como la preeclampsia, la diabetes gestacional, o si la madre también pues no identifica su embarazo a tiempo porque a veces no tiene sus periodos regulares, entonces la madre se encuentra con que pues tiene 4 meses, y en nuestra práctica con nuestros estudiantes hemos encontrado que las madres no se dan cuenta que están embarazadas y abortan un prematuro. Entonces pues es importante esto. Es el periodo de más rápido crecimiento para el bebé, y en esto quiero dimensionar esto, que aunque las madres no identifiquen su volumen uterino, el crecimiento y todos estos cambios, el crecimiento fetal en realidad nos muestra que en el primer trimestre pues ya prácticamente se forman los órganos, y ahí podemos identificar cómo lo que más predomina en ese momento es el crecimiento del perímetro cefálico, o sea que es lo que estamos identificando ahí. Pero cuando ya la madre llega al segundo trimestre, en realidad el bebé empieza a crecer en talla, o sea que este crecimiento pues va a ser relevante, y al final del tercer trimestre ya la ganancia de peso es lo que se va a marcar y es lo que vamos a identificar porque la madre pues ya tiene un gran aumento de volumen, ¿cierto?, a nivel del útero, y entonces pues todo el periodo de la gestación es relevante para tener todos los cuidados con la alimentación de la madre y pues digamos el control prenatal que ella necesita. Aquí pues quiero mencionar muchos aspectos de riesgo que pues por los que pueden cursar las madres o por sus antecedentes y que pueden llegar a producir malnutrición y complicaciones. Entonces tenemos las madres adolescentes, las madres mayores, ¿cierto?, que son definidas como añosas, el estado nutricional de la madre en desnutrición, obesidad, sobrepeso, la condición socioeconómica. Si la madre no asiste al control prenatal, como puede ocurrir generalmente a veces en las áreas urbanas o las madres rurales que viven en el área rural, entonces en realidad vemos que a veces no hay control prenatal, y esto lo estamos identificando en la migración también de las mujeres venezolanas. Entonces, importante mirar esto, que es de mucho riesgo para las complicaciones del aborto y de la prematurez. La hiperemesis, que nos identificamos con madres que pueden tener náuseas y vómitos, y ahora más adelante voy a referirme a eso, que es un cuadro importante. Si la madre tiene un embarazo gemelar o múltiple, y que también a veces lo identifica hasta el final del embarazo, si la madre tiene un periodo intergenésico corto, es decir, que no han ni siquiera terminado 2 años de haber tenido su último hijo y ya están cursando otra gestación, el mayor número de hijos, la madre que puede tener anemia o que puede tener hemorragias en el embarazo, las madres vegetarianas, los antecedentes de las enfermedades importantes como la hipertensión, o madres que ya sufren hipertensión, la hipertensión, digamos, desde el inicio, desde la juventud, la obesidad, la hipertensión inducida, que cualquier mujer puede ser de riesgo en el momento que inicia su primera gestación, que es la primipaternidad. Entonces en este caso identificamos la preeclampsia, que es una de las primeras causas de mortalidad materna, la diabetes gestacional, la infección urinaria, que también es muy importante porque es de alto riesgo, y si la madre no tiene controles prenatales, pues esta infección puede producir abortos. El consumo de tabaco, el consumo de otras sustancias, del alcohol, entonces pues esto es muy importante para todo lo que pueda ocurrir en la malnutrición y las complicaciones de la madre. Quiero resaltar la problemática nutricional que en realidad vemos y que ya, digamos, está identificado por nuestra encuesta de la situación nutricional en el país, y que estos datos han sido siempre, digamos, no se han modificado de forma importante, pero algo que encontramos en nuestra práctica es que las madres omiten comidas, o sea, hay madres que no desayunan, hay madres que tienen ayunos prolongados, como comer una sola vez al día, entonces es importante mirar esto. Hay madres que no comen en la noche, y el ayuno prolongado pues va a llevar a la madre a que tenga una baja de azúcar en la mañana, y que esto esté impactando en realidad al bebé, porque pues empiezan a producirse, digamos, cosas metabólicas que pueden impactar al bebé. ¿Qué más identificamos en nuestras encuestas y, digamos, en nuestra rutina de la consulta que realizamos con las madres? Que por los hábitos alimentarios que puedan tener las madres, tienen bajo consumo de lácteos y derivados, bajo consumo de frutas y hortalizas, bajo consumo de carnes y o huevo, y esto pues es algo que se relaciona con el olor que se produce, digamos, por las proteínas de estos alimentos en el momento de la cocción. Entonces muchas madres gestantes empiezan a hacer rechazo por este tipo de alimentos, y esto pues, todos estos hábitos que hemos identificado en nuestra población impactan el consumo de proteínas, grasa, vitaminas, hierro, fibra.
Y si la madre no tiene una suplementación, no ha iniciado, porque todavía no ha iniciado su control prenatal, pues entonces la falta de la suplementación del hierro, el ácido fólico y el calcio, pues va a impactar de forma importante en la madre, en sus necesidades nutricionales. ¿Qué otros cambios tienen que por lo menos saber las madres? Que no es solamente que ella deje, digamos, de tener su periodo menstrual y que esto ya le indica que está en una gestación y que está confirmando su gestación, sino que las madres tienen que dimensionarse en el cambio, ¿cierto?, en relación a que muchos órganos en realidad aumentan su tamaño, y aquí me voy a referir al riñón, por ejemplo, que aumenta 2 centímetros, la producción de sangre, que es muy importante desde el inicio del embarazo, y como la madre en realidad también aumenta la producción de los eritrocitos, pero no alcanza en realidad a compensarse con el volumen sanguíneo, pues esto es de riesgo porque la madre entra como en una anemia fisiológica. La función de los órganos. Profesora Sandra, perdón, la interrumpo. ¿Será que le puede bajar un poquito su sonido? A ver si mitiga un poco el silbato que escuchamos. Ya, un momento. Gracias. Ya, un momento, porque no... Sí, puede ser del sonido del dispositivo que está utilizando. Sí. Voy a tratar de subir un poquito mi voz, a ver si mitigo un poco esto. No, la Bueno, voz está perfecta. Yo creo que es el volumen del dispositivo. No me aparece en este momento. Bueno, ahorita miro si puedo cambiarlo ahí. Ya en este momento parece que baja un poco. Se produce más saliva y más cantidad de orina, como los cambios relacionados, digamos, con el sistema urinario de la madre, y por esos cambios es que se produce mucho riesgo de infección de vías urinarias, aumento en la producción de hormonas, que esto está relacionado con todas las funciones de los nutrientes y la disponibilidad de esos nutrientes para el feto, el aumento en el apetito y la ingesta, el aumento del peso, el aumento en la grasa, en su composición corporal, pero todo esto sobre todo está relacionado con que la madre se prepara para la lactancia pues desde el inicio del embarazo. Pero por favor, todos perdimos la presentación, ¿la puedes agregar? Ay, Dios. Gracias. Espérate un momento. No, pero si eso es que le dio el sonido. Ya vamos. Espera un momento, a ver si en este momento puedo bajarle de más. Ahí, ¿cómo se escuchó? Estoy bajándole al bueno, volumen. gracias. Ahora la presentación, porque no vemos la presentación. Ya está. ¿Ya? No vemos todavía la presentación. ¿Ya o no? No vemos todavía la presentación. Está como intermitente, como que quiere entrar y no. ¿Todavía no? No, todavía no. Ahora ya se ve, sí. ¿Ya estamos ahí? Ya estamos ahí. Bueno, Gracias. qué pena. Entonces, para retomar todos estos cambios y muchos otros, que en realidad pues no es el momento para hablar de esto, pero tampoco quiere decir que la madre deba comer, ¿cierto?, por dos, porque pues es algo también que las madres piensan que tienen que comer de una forma, digamos, aumentada y no regularse, entonces pues también eso va a tener mucho riesgo para el sobrepeso y la obesidad, y más cuando las madres han empezado en ese riesgo. Bueno, aquí el otro mensaje es que es algo muy importante, las madres no recuerdan nunca cuál es el peso que ellas en realidad tenían al inicio de la gestación, y esto es muy importante, y este es un esquema, pues en realidad no es tan relevante saber, porque depende del momento en que la madre llegue al control de nutrición, saber qué peso tenía y ella no lo recuerda, pero sí esta imagen nos sirve mucho para nuestro trabajo de profesionales, y si hay alguien que pueda orientar a la madre a identificarse, por lo menos saber que entre este número 2 y el número 5, las madres se encuentran en un estado nutricional normal, pero si la madre ya empieza
en esta condición donde estamos viendo que hay delgadez y que esto se marca claramente, ¿cierto? En su composición corporal se le hace ver a la madre pues que inició en muy bajo peso, y también para las madres que inician en sobrepeso, en este caso pues de 6 a 8, donde pues vemos claramente los cambios que tiene la madre. Pero ¿para qué nos sirve esto? Para poder definir que la madre que inicia en sobrepeso y en obesidad debe ganar menos peso, y que las madres que están en bajo peso son las que tienen que ganar más peso hacia el final de la gestación, para nosotros saber que estamos apoyando al crecimiento del bebé y a ese peso que debe tener el bebé al nacimiento. Voy a referirme al cuadro que yo les mencionaba, que es algo muy importante, que es de mucho riesgo y que se presentan también en nuestros, digamos, atenciones en los hospitales, y que creo que en este momento sería pues también de riesgo por la situación que estamos viviendo sanitaria, que las madres lleguen a nuestros hospitales y deban ser, digamos, manejadas en una hospitalización. Es el cuadro de la hiperemesis, donde identificamos que se presenta con náuseas y vómitos con una frecuencia de varias veces en el día, y que esto se relaciona, digamos, principalmente con la ingesta de alimentos o con los olores en el momento que se cocinan los alimentos. Entonces es importante también, si las madres, por ejemplo, no han comido, también el cuadro se exacerba de esa manera, y este cuadro puede presentarse desde las primeras semanas, pero para algunas mujeres puede persistir realmente hasta el final del primer trimestre y el segundo trimestre, y esto es fisiológico. En realidad este cuadro se presenta por el aumento de las hormonas, los estrógenos, ¿cierto? La progesterona, y la progesterona en realidad es la que produce más cambios a nivel del sistema gastrointestinal. Entonces por eso las madres, a medida que van aumentando sus hormonas, que es independiente en cada mujer, va presentándose el cuadro. ¿Cuál es el riesgo? Que se presente la deshidratación y que esto pueda afectar ya la ganancia del peso de la madre al comienzo, ya digamos en el primer trimestre. ¿Qué pautas deben ser importantes, por lo menos generales, para ayudar a las madres? Que los alimentos los consuma cada 2 horas, que esos momentos de la comida, que son las comidas grandes, en realidad se fraccionen esos momentos, entonces se divida el desayuno en 2 momentos, el almuerzo, la comida, que no se mezclen esas comidas con los sólidos como generalmente hacemos, que vamos comiendo los sólidos, vamos tomando los líquidos, que la madre separe los líquidos para después, más o menos a la media hora, y que estos líquidos los vaya consumiendo en forma de sorbos, que no condimente las comidas, que las comidas no deban tener un aporte importante de grasa, porque pues la grasa se demora mucho tiempo en el estómago y esto puede exacerbar las náuseas y los vómitos. Comer despacio, masticar bien. Se ha identificado que las infusiones de jengibre, de anís, de hinojo pueden ayudar a la madre, digamos, en el manejo de su cuadro. Y una cosa importante es que la madre no se recueste después de comer. Entonces, importante pues apoyar a las madres que presentan esto. Ahora voy a mencionar pues no todo lo relacionado con digamos los cambios de la madre en el periodo de lactancia, pero sí el mensaje para poder hablar de la alimentación es que en continuidad a la gestación y a los cambios, la madre continúa, ¿cierto?, con unos cambios importantes en el momento de la lactancia, porque debe garantizar entonces la composición de la leche materna en ese periodo. Entonces la madre pues digamos, por ejemplo, no debe bajar de peso, porque ellas se preocupan cuando termina el embarazo y de pronto dicen que quedaron en sobrepeso. Entonces pues no es el momento para hacer prácticas de reducción de peso, tampoco en el embarazo, y eso quiero mencionarlo antes de pasar a hablar, digamos, de las ventajas de por qué la madre debe alimentar a su bebé. Porque en el embarazo, cuando las madres tienen sobrepeso y obesidad, pues hay profesionales que les dicen que deben dejar de comer, que solo se tienen que comer una harina, y eso está contraindicado porque las madres que no consumen los carbohidratos, en realidad esto va a impactar, y un número de calorías que impacte en realidad las necesidades del bebé, pues lo lleva, digamos, a producir unos compuestos que no son adecuados en el feto, que son los cuerpos cetónicos. Entonces, aquí quiero mencionar por qué la madre debe alimentarse, por qué la madre debe tener prácticas adecuadas durante la lactancia y seguir con lo mismo que ella hacía en el embarazo, no omitir comidas, y lo que vamos a hablar a continuidad de cómo debe ser esta alimentación. ¿Para qué?
para identificar que las ventajas de la madre para el bebé es que les aporta todos los nutrientes en su crecimiento, en su desarrollo, que va a tener unos vínculos con su madre, la madre y el hijo, digamos, en el contacto piel a piel, en el momento que lo alimenta y todo este proceso que tiene unas ventajas psicológicas, que definitivamente el bebé que recibe leche materna es un bebé que no se enferma y está protegido de las infecciones por todos los componentes inmunológicos de la leche materna, que favorece el desarrollo cerebral e intelectual del niño, y que esto pues está demostrado en la capacidad intelectual y en el aprendizaje de él posteriormente, que para la madre va a evitar la depresión postparto, va a ayudarle a reducir el peso que ganó, digamos, en el momento del embarazo y que queda ya posteriormente hasta el momento en que ella pase, digamos, el periodo del puerperio, que son 6 semanas, va a ayudarle muchísimo y después a continuidad le va a favorecer. Que se protege la madre del cáncer de útero y el cáncer de mama, porque esto está demostrado por la evidencia científica, y que otras ventajas que tiene la leche materna y esta práctica es que es gratis, que la leche está dispuesta siempre, que está limpia y que está en un envase que es natural y que pues en realidad la madre, eso en la economía de la familia sería muy importante. Ahora entonces pasamos a cómo debe ser esa alimentación para todos los grupos y principalmente para el de las mujeres que gestan y que en realidad están en el periodo de la lactancia. La alimentación siempre debe ser CESA, y esto quiere decir completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Completa, que tenga todos los alimentos, que no omita, porque no hay un solo alimento que tenga todos los nutrientes, entonces que debe consumir esa alimentación variada y con todos los grupos que estén incluidos, que estén proporcionados, ¿cierto? O sea, no puede consumir más grasa, no puede o comer solamente proteínas, en caso de que se le ocurra comer solamente proteínas para no ganar peso, que sea suficiente para las necesidades en el momento del embarazo, en el periodo de la lactancia, que también están aumentadas estas calorías, y que sea adecuada en caso de que sea una madre gestante adolescente, que sea adecuada también si estamos por lo menos controlando en algo pues la ingesta de la madre de acuerdo a los hábitos que ella tenía, si consumía muchas calorías, y pues ya mencioné el periodo en que se encuentre la mamá. Aquí pues entonces recordar que nosotros, pues las madres deben identificar los grupos de alimentos, que es lo que en realidad vemos que debería estar incluido, y estas dimensiones que vemos en el plato nos ayudan a mirar cuáles son esos grupos de alimentos que se deben consumir más. Entonces pues identificamos que las frutas y verduras, ¿cierto? O sea, pues por los aportes digamos de vitaminas, la fibra, entonces deben estar, digamos, más en más cantidad. Los otros grupos, los cereales, los tubérculos, plátanos, en realidad también están en una buena proporción, porque son los que en realidad aportan las calorías que uno necesita en el día, y que eso pues es relevante en este caso. Los lácteos y las carnes, pues entonces vemos aquí prácticamente la dimensión que toman, y los que menos se deben consumir, pero que también son relevantes, pues son las grasas y los azúcares, también para aportar los ácidos grasos que se necesitan, y que en el caso de la madre lactante, pues la composición de esos ácidos grasos ayuda a esa composición de ácidos grasos en la leche materna, que van a favorecer mucho el sistema nervioso y digamos el crecimiento del cerebro del bebé, porque pues el bebé todavía no está en capacidad de formarlos. Entonces, aquí el mensaje es 6 momentos de comida, o sea, la madre debe desayunar, almorzar, comer, tomar sus refrigerios, que llamamos 9 onces, y un momento de comida muy importante es que la madre toma un trasnocho antes de dormirse. Esto quiere decir a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, a las 11 de la noche, dependiendo de sus rutinas, pero algo importante es que no debe consumir en este momento frutas, jugos ni dulces, porque esto se va a absorber muy rápido y va a producir el efecto contrario de bajar el azúcar en la sangre en el momento de la mañana, y entonces pues la madre se va a regular y lo que debe consumir es un vaso de leche, medio vaso de leche, con un carbohidrato complejo, que en este caso son los almidones, las galletas, un trozo de pan. Entonces, importante, porque esto va a regular muchísimo las necesidades del bebé, porque pues el bebé sigue recibiendo el azúcar, que es la glucosa, y a través de la sangre, entonces es muy importante para regular todo el crecimiento del bebé y la regulación metabólica. Ahora pasamos a hablar entonces de forma general. Las madres necesitan las calorías que sabemos que se tienen que ir aumentando del primero al segundo y al tercer trimestre. Esto es paulatino.
que se necesitan también hacer ajustes, digamos, por los profesionales que las asisten, que para los grupos principalmente las adolescentes, las madres de bajo peso hay que aumentarles. Las grasas, como dijimos, muy importante para el crecimiento del cerebro y el sistema nervioso, y sobre todo recalcar que se necesitan más ácidos grasos insaturados, que son los que provienen de los vegetales, o sea, de los aceites principalmente, y de la fuente, digamos, de pescados, que en realidad son los ácidos grasos, digamos, más adecuados y más buenos, digamos, por el efecto que tienen. Este grupo, digamos, que estamos identificando aquí son los que más nos aportan las calorías, los que nosotros identificamos que comemos en el desayuno, los panes, ¿cierto? Los tubérculos, plátanos y los cereales, y las grasas en realidad que van, digamos, en la preparación son los que nos van, digamos, a aportar, pues, aproximadamente del 50 al 60% de las calorías que se necesita para estas madres. Ahora entonces veamos las proteínas que también se van a ir aumentando y que pues son necesarias en menor cantidad en el primer trimestre, pero luego en el segundo y tercero aumentan. Y importante es que la madre, pues dijimos que la madre a veces tiene problemas con las del consumo, digamos, de las carnes, porque las rechazan, pero hay otras fuentes que también nosotros en el país tenemos muy buena disponibilidad, que son los pescados, y que a veces pues no están en nuestros hábitos alimentarios, digamos, con la frecuencia semanal. El huevo, en caso de que la madre rechace la carne, pues la madre tiene, digamos, aumento de colesterol y triglicéridos en el periodo del embarazo, pero si ella consume huevo, esto no va a impactar porque lo otro está relacionado es con la producción de hormonas. Entonces, la madre sí puede comer 2 huevos en el día, y si es una madre de un estrato socioeconómico bajo, pues mejor que consuma 2 huevos que en realidad omitir este grupo de alimentos. Y también en este grupo resaltamos lo que son las leguminosas, por el aporte, ¿cierto?, de unos componentes de ellas que son los aminoácidos y que se complementan cuando se unen, digamos, cuando uno sirve, por ejemplo, el frijol con el arroz, se está complementando. Nunca estos alimentos tienen los mismos aportes de las carnes, o sea, porque la gente dice, no, yo no como carne, pero como leguminosas. Sí, pero en realidad tienes que acompañarlo con un cereal, ¿cierto?, la pasta, el arroz, la arepa. Entonces, en este caso se van a complementar y van a ayudar a que se mejore ese valor, digamos, nutricional. Importante de este grupo el zinc, que es relevante para el crecimiento, ¿cierto?, en estos periodos. El hierro, que es de muy buena disponibilidad, ¿cierto? Entonces, en este caso sería riesgo para las mujeres vegetarianas, que tendrían que suplementar también. El riesgo, pues entonces, proveniente de las carnes rojas. Y alguna cosa importante que encontramos en nuestra práctica, no muy común, pero que sí aparece en la pica, donde las madres dicen, no, a mí me dan ganas de comer tierra, o me estoy bañando y me dan ganas de picar el jabón, o betún. Entonces eso se ha estudiado y se ha relacionado con deficiencia de hierro y de otros nutrientes. Entonces en este caso, pues hay que tener, digamos, cuidado para identificar si la madre tiene esa complicación. El calcio pues entonces es importante en las fuentes, ¿cierto?, la leche, los derivados, y que sobre todo va a garantizar en el tercer trimestre la mineralización ósea. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un bebé prematuro, sabemos que como le faltan 10, 12 semanas o 8 semanas, el número de semanas que falte es un bebé que tiene riesgo porque no estuvo en el periodo donde se necesita esa mineralización de sus huesos. Pero también un dato importante es que el calcio es muy relevante para la madre, porque sabemos que las madres que no consumen los lácteos, que no suplementan, es un periodo de la vida que la puede conducir a riesgo de osteoporosis posteriormente, porque el feto en realidad demanda todas las necesidades que él tiene, y la madre pues prácticamente dispone todo este nutriente para las necesidades de él. La madre pues recibe suplementación, ¿cierto?, de calcio, que esto debe ser pues dado y suministrado, ordenado por el médico tratante. Y acá es importante que las madres identifiquen que un vaso de leche es igual que tomarse un vaso de yogur, un vaso de kumis o una porción de queso, en caso de que no tomen la leche sola, o que traten de incluir en realidad la leche pues en la mayoría, digamos, de preparaciones, en caso de que no la consuman de esta forma. Bueno, la vitamina A, la vitamina C, el folato y la fibra. Entonces, otro grupo importante que es el que vimos que a veces las madres no los consumen, otras porque en realidad dicen que por el presupuesto, pero lo que hay que apoyarlas es cuáles son los de menor costo, los que están, digamos, en cosecha, y cómo distribuir ese presupuesto para apoyarlas a que ellas puedan en realidad adquirirlos e incluirlos en sus hábitos, digamos, de consumo. Entonces, relevante resaltar que son
los alimentos que son fuentes de vitamina A son los amarillos y verdes intensos, entonces tanto los vegetales como la auyama, la zanahoria, la espinaca, la selga y todas las frutas que también son de amarillo, de color amarillo intenso, ¿cierto? Como el zapote, el mango, o sea, los que más tienen, digamos, una concentración de carotenos. Importante la vitamina C, que la mejor fuente es la guayaba, aunque su sabor no sea tan ácido, y luego le siguen los cítricos, entonces pues va a aportar, y esto tiene digamos, un efecto importante para ayudar a la madre cuando ella tiene, por ejemplo, infecciones urinarias, porque es una vitamina que ayuda en el sistema inmune. El ácido fólico que también recibe la madre como suplementación y que ojalá las mujeres que están preparando, digamos, que quieren iniciar una gestación, inicien el ácido fólico porque es muy importante para la formación de ese tubo neural, ¿cierto?, del bebé, de su cerebro, que es lo que empieza en las primeras 12 semanas y que en realidad las madres deben estar suplementadas y deben aumentar el consumo de los vegetales verdes oscuros que están en esas hojas verdes oscuras y que a veces no están en los hábitos alimentarios de las madres, entonces que se aumente, digamos, este consumo. También está en el banano, en la naranja y en los cereales, digamos, por ejemplo, los que se consumen como los cereales que acompañan la alimentación cuando se adicionan, ¿cierto? Los cereales. Bueno, los folatos, ¿qué es lo que pasa? Que se necesitan por esa importancia de formar el sistema nervioso del bebé, pero lo que pasa es que a la madre se le disminuye la absorción en la gestación de estos alimentos por los efectos que hay a nivel del estómago. Entonces, importante es que las madres que no se suplementen van a tener riesgos, el que el bebé pueda nacer, por ejemplo, con un mielomeningocele, o sea, un defecto en el tubo neural, que pues debe ser tratado quirúrgicamente en el momento del nacimiento, pero hay madres, y hemos visto casos, sí, con poca, digamos, incidencia, pero sí hemos visto casos donde no se forma el encéfalo, que es una insuficiencia grave, digamos, en la madre con el ácido fólico. Importante entonces identificar la fibra, que en realidad la madre tiene un cuadro importante de estreñimiento, o sea, antes cuando uno hace la consulta la madre puede referir, sí, padezco estreñimiento. También cuando la madre se suplementa con el hierro, pues el efecto colateral del hierro es el estreñimiento, entonces es importante ayudarlas, que en realidad pues las madres sigan con sus hábitos del consumo de los vegetales por esta razón, digamos las leguminosas, que en sus cascarillas, cierto, es una fibra que no es un nutriente, pero que va a ayudar a la formación del bolo fecal, aumentar ese volumen, pero que hay que consumir agua, entonces es importante pues este grupo que no es de nutrientes como tal, pero que sí es un componente relevante, y aquí estamos viendo los vegetales que tienen cereales íntegros, ¿cierto? Cuando vemos los panes de cereales y otros cereales que podemos consumir, en este caso, por ejemplo, recomiendo más que sean las granolas, que vemos que tienen más componentes crudos, pero no tanto las azucaritas, que vemos que es un cereal, pero es un alimento en realidad muy industrializado y no va a aportar fibra. Importante aquí entonces que ya veamos algo práctico, es cuánto deben consumir esas madres. Entonces acá, digamos, este cuadrito resalta para la gestante en realidad cuánto debe consumir en cereales, tubérculos, raíces, ese que aporta las calorías del primer trimestre hasta el tercero, de 6,5 a 8. Y vegetales va aumentando de 2 a 2,5, y frutas de 3 a 3,5, y recuerden que esto tiene el mensaje de 5 al día, que es el efecto de, ¿cierto?, de este grupo de alimentos por las vitaminas y la fibra, los lácteos y derivados 3,5, las carnes 2,5 a 3,5, también aumentando hasta el final del embarazo, y las grasas de 2,5 a 3, que puede ser una untura, pero que también están adicionadas en las preparaciones que hagan las madres. Y la madre que lacta, pues importante entonces que tiene un aumento, ¿cierto? Ya vemos que se necesitan pues sus calorías para poder producir la leche materna, los vegetales estarían dentro del mismo rango, los lácteos y derivados también vemos que pues está también dentro del mismo rango, o sea, entonces por eso en esta presentación prácticamente todo está orientado a que esta alimentación es muy similar, y los buenos hábitos que la madre tenga al inicio del embarazo deben continuar para la lactancia. Y vemos las carnes aquí de 3,5, y las grasas también están en tres porciones. Bueno, acá lo que quiero dejar, porque en realidad no lo voy a leer,
pero es algo que tomé, ¿cierto?, de las GABAs, de las guías alimentarias basadas en alimentos, para quien sea útil mirar, que entonces dijimos que la alimentación debe tener los momentos del día, con los ejemplos de lo que puede llevar, donde se identifique que siempre debe estar, por ejemplo, los alimentos que aportan calorías, las proteínas, qué es lo que la madre puede elegir en las 9, ¿cierto?, si tiene que aumentar los lácteos, un almuerzo, ¿cierto?, un modelo donde podamos ver cómo puede, digamos, ver que no estén faltando grupos de alimentos, que tampoco estén faltando, digamos, los vegetales, donde aquí, por ejemplo, identificamos que están las verduras o que también si preparan entonces una ensalada sería otro intercambio. Y así vemos que esto, digamos, está marcando lo que yo les indiqué en la presentación, hasta dónde vamos. Aquí el único mensaje es que aquí yo veo que dice café, pero en realidad el café es una bebida de bajo aporte nutricional, porque lo único que va es la leche y las madres pues lo van a preparar al medio, o a veces menos leche, más café, entonces pues en realidad a veces les decimos, bueno, si usted toma café, hágalo en la semana, pero disminuya esas veces que lo hace, una vez, ¿cierto? No lo haga varias veces en el día, no tome tinto, porque pues en realidad esto es estimulante también, y menos en la noche cuando las madres deben descansar, pues el café es una bebida estimulante. Y acá lo último que quiero dejar, yo creo que estamos ya casi pues para el tiempo, también para que demos la posibilidad de las preguntas y que podamos retroalimentar, es que yo estuve planeando ya en estos días algo que aterrice realmente en el sentido de poder pensar para las madres gestantes, las madres que están en este momento lactando, pero que están en las condiciones de vulnerabilidad, que ayer escuchábamos a la alcaldesa que sabemos que hasta los estratos socioeconómicos 4 también se puede estar identificando esta situación, porque las familias, pues dependiendo, digamos, de quiénes son los que trabajan, los que están independientes en este momento también tienen mucho riesgo, porque pues no están en el extremo, o sea, no están en los que exactamente reciben los mercados y los beneficios económicos del apoyo, pero que también entran en una condición donde no pueden comprar los alimentos y no podrían garantizar exactamente todas estas necesidades que tienen las madres. Entonces, pues acá lo que yo programé es algo como útil, que pueda por lo menos permitir que en esa compra de alimentos y en el momento que piensen qué es lo que van a de pronto a preparar para el día, pues aparezcan todos los momentos que dijimos, pero que por lo menos puedan ver cuáles serían esos modelos de preparaciones con alimentos naturales, y ustedes van a identificar que aquí prácticamente no aparecen productos como tal, ¿cierto? Muy empaquetados, que sean como papas, que sean cosas que las madres consuman como bebidas, digamos, industrializadas, ¿cierto? De zumos o algo que no sea exactamente natural, pero que en realidad las madres puedan entonces aprovechar estos ejemplos. Entonces acá yo coloco opciones: changua con huevo batido y pan tajado, caldo de papa con carne y tostada, avena, huevo tibio y arepa mediana, chocolate con huevo batido y pan. Entonces fíjense que acá por lo menos aparece menos el queso, porque el queso es más costoso y tengo que pensar es que las madres no van a elegir el queso porque pues por ese, digamos, costo que tiene. Entonces modelos a las 9, entonces, ¿qué elegir? Fruta de cosecha, las que estamos viendo que en este momento ya en los supermercados, no tanto en los supermercados, pero en las tiendas estamos identificando que ya estos alimentos también vemos que tienen un deterioro porque la gente los está dejando de comprar. Entonces, elegir productos que puedan estar, digamos, en menor precio en este momento, una bebida similar al desayuno que le pueda ayudar con unas galletas, que también pueden comprar un paquetaco que es, digamos, de menor costo, un picado de frutas con un trocito de queso y una leche, ¿cierto?, con un bocadillo pequeño o algo, digamos, que la madre pueda comprar que sea, digamos, un frasco de mermelada que le pueda ayudar a suplir esas calorías. Y acá pues no lo voy a leer, pero sí dejo el mensaje, dejé, digamos, preparados o sugeridos preparaciones que pueden ser en el almuerzo, o elija una sopa, ¿cierto?, en el cual pueda preparar, por ejemplo, con carnes como trozos de hígado o menudencias, o carne roja de menor costo por su corte, digamos, como el morillo o hueso de agujas, que pueda rallar, por ejemplo, vegetales, o un picado de vegetales en los cuales en realidad pues a veces estos se consumen por 1.500, 2.000 pesos una bandeja de vegetales, entonces puede preparar una sopa, adicionar la papa, el hueso carnudo, o una sopa de avena o arroz y seguir las pautas de adición de los vegetales, o crema de lentejas o garbanzos, o sopa como tal, pero adicionándole los vegetales, ¿cierto? Entonces es una forma de pensar en un almuerzo que esté aportando de esos grupos que necesitamos,
y también unos modelos en el seco en el cual estemos viendo que hay opciones de preparaciones de proteínas, porque no es solamente, no, yo no puedo comprar pollo, carne, porque eso es muy costoso, sí, pero puede hacer una carne molida que la puede incluir en el arroz o pasta, el atún o sardina, ¿cierto? O huevo, el hígado, el picado de hígado con zanahoria y papa. Puede entonces a preparar un arroz o una pasta en el cual incluya esas carnes, ¿cierto? Y también otras opciones del intercambio del arroz, que es la papa o plátano o yuca, entonces para que eso quede como modelo de qué es lo que pueden en realidad tener y que pueden seguir comprando de acuerdo a los beneficios o a la posibilidad de tener el dinero para esas compras. Entonces aquí aparecen muchos modelos. Aquí, por ejemplo, digo la morcilla, que a veces se consigue, pues en supermercados tenemos estos productos que no son tan costosos, pero que vienen 6, 8 unidades y da la posibilidad que se prepare con arroz, con arepa. Entonces tiene el beneficio, pero debe ser industrializada, no comprada en plaza, pues por el aspecto higiénico. Entonces ese modelo, hay ejemplos de ensaladas económicas, ¿cierto? Que se puedan incluir la fibra, pero que estemos en posibilidad de comprar una unidad, por ejemplo, de lechuga que dura en la semana, el tomate, la auyama que nos puede servir, digamos, una unidad para una ensalada, para una sopa. Entonces, todo que esté aterrizado en este momento. Las bebidas, que son las que las madres va a tomar en el almuerzo, entonces, jugo de guayaba o tomate o frutas más económicas que estén en un óptimo estado de madurez y que no tenga que adicionar azúcar, o un agua de panela fría a la que le adiciona limón o una limonada. Y recordar que los alimentos envasados y enlatados, pues que están, digamos, siendo entregados, pues les pueden servir para esos momentos en que no pueden comprar, que se pueden almacenar también en caso, digamos, de que se prevean los momentos que vienen en este periodo, pero que pueden ser de reserva, y esto pues por los paquetes de alimentos que están siendo entregados. Y la comida, pues, puede ser algo que dependiendo de ese presupuesto y que dice, no, no podemos comprar porque somos muchos y en realidad pues no podemos ya la comida, pero cuáles preparaciones que también las vemos en nuestra práctica con nuestras madres. Nuestras madres nos dicen, no, a veces no como lo mismo, pero entonces si están afectadas económicamente pueden preparar arroz con huevo, arepa con queso cuajada, arepa con huevo en tortilla, pan con salchicha o atún, pan con jamón, envuelto, arepa con migas de huevo. Entonces, esta es la forma de aterrizar para mí, porque los documentos en este momento son muy importantes, ¿cierto? Pero para nuestra población y para quienes puedan en realidad beneficiarse de estos modelos, aquí también pues dejo el ejemplo, pues si la madre ya no puede tomarse el vaso completo de leche o yogur en el trasnocho, que se tome medio vaso y que se coma un par de galletas al menos o medio pan para ayudar entonces a que esté ese momento. El agua que la madre necesita en estos dos momentos es porque la madre tiene en su composición corporal el 50% de agua, que las adolescentes las necesitan porque todavía deberían estar creciendo, y porque la madre en realidad puede empezar a tener complicaciones, y si tiene riesgo de preeclampsia, entonces la madre le duele la cabeza, tiene riesgo de infección de vías urinarias. Las madres cursan con un cuadro que se llama bacteriuria asintomática, que no es tener la infección, pero ellas sienten o se aumentan, digamos, las bacterias en la orina, entonces es mejor eliminar, y para eso, pues en realidad las madres deben tomar más o menos 2 litros de agua. Entonces, pero eso se les indica es desde que se levante, tómese el agua, vaya consumiendo agua en el día, para no decirle tómese 10 vasos de agua, pues que eso es una indicación que no es tan práctica cuando nosotros damos esas indicaciones para el aumento. Y un mensaje importante para las lactantes es que consumir, digamos, bebidas, ¿cierto? Bebidas azucaradas como gaseosa o hasta cervezas, eso no está indicado porque eso no produce un aumento en la leche materna, y que lo que va a producir el aumento es la succión del bebé. Entonces la madre debe consumir aguas por las necesidades que tiene para su organismo, y que debe pues regular también la función cerebral y lograr todos los efectos de la hidratación. Y quiero terminar entonces diciendo que definitivamente este es el periodo más importante para mí, donde la vida me ha puesto a trabajar, donde yo pienso que inicia el estado nutricional de los niños, continúa, ¿cierto?, en los adolescentes y termina la vida adulta dependiendo de esos hábitos. Entonces la madre se debe dimensionar en el binomio madre-hijo, y creo que esto es importante para los que trabajamos con ella, las podemos orientar en nuestras familias por los niños, que es el futuro de nuestro país. Y muchas gracias por acompañarme en este espacio y poder aportar pues a nuestra población también. Profesora Sandra, mil gracias por todos sus aportes, por el recorrido que nos hizo frente a la importancia de la madre en gestación y la madre que lacta, y obviamente ese binomio que usted menciona,
que es tan importante para el crecimiento de un país y obviamente de una sociedad. Bueno, en este momento damos espacio a que los participantes puedan hacer sus preguntas, lo pueden hacer por intermedio del chat. Mientras nos las hacen, profesora, le voy a hacer una pregunta. Bueno, claro, el tema de, bueno, voy a darle oportunidad mejor a los participantes porque ya se animaron. Entonces aquí nos pregunta Osita 3. ¿Los requerimientos calóricos deben de ser basados en la tasa metabólica basal? ¿Cuántos gramos de cada macronutriente? ¿Es necesario entrar en un superávit calórico? Bueno, la tasa metabólica basal, que para un individuo representa el 60% de las necesidades de calorías, digamos, al total que se necesita. Entonces, la tasa metabólica, digamos, por las necesidades que tiene la madre en este momento de aumentar, digamos, la composición corporal y garantizar la formación de los tejidos del bebé, esa tasa metabólica está aumentada para las mujeres. Eso se ha demostrado, ¿cierto?, tanto en el periodo del embarazo como en la lactancia. Entonces, a esa tasa metabólica basal lo que pasa es que se va a aumentar el de la actividad física, pero las madres generalmente pues su actividad física digamos que es moderada, digamos, o moderada o baja, entonces serían los componentes más un ajuste que nosotros hacemos por el hecho de que la madre se alimente, pero este componente que mencionaron es muy importante porque sí está aumentado. Que se aumente, digamos, los macronutrientes, claro, se aumenta entonces las proteínas que mencionamos. Entonces esto es como aumentar una porción, porque en realidad no quiero aquí mencionar exactamente cuántos gramos, porque eso está más o menos entre 20 a 25 gramos de proteínas, pero eso no es tan útil si no sabemos cómo se va a hacer, que en este caso sería aumentar la porción. Aumente, si usted se comía una porción mediana de carne, aumente a una porción más grande, y también pues se supone que si aumenta los lácteos, porque debe garantizar el calcio, pero los lácteos tienen proteína, entonces ahí está aumentando esa proteína. Y pues el exceso también de calorías, lógico, el exceso de calorías, o sea, el superávit de calorías, pues en este caso pues va a hacer que la madre en realidad pues pueda aumentar mucho de peso, y esto puede tener un efecto tanto que el bebé tenga también un peso alto, ¿cierto? Pero se ha demostrado que hay mujeres obesas que consumen muchas calorías y se ha demostrado que tienen procesos inflamatorios como en las enfermedades crónicas, en la diabetes, la hipertensión, que es lo que ocurre, digamos, metabólicamente, y esa inflamación es la que hace que en mujeres obesas veamos niños de bajo peso. Entonces, por eso no es bueno tampoco un superávit de calorías. Excelente. Bueno, entonces necesariamente la mamá no debe consumir doble porción de los alimentos porque es uno de los grandes mitos, ¿no? Porque está gestando, porque está lactando, entonces debe comer más. Ingrid Stephanie Fuentes Vega nos pregunta, bueno, la felicita. Tengo una duda. ¿El consumo de hígado está indicado? En un libro de embarazo anuncian que hay que evitarlo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que el hígado pues es una de nuestras fuentes, digamos, de hierro, que me parece que es muy importante porque pues el hígado, digamos, está dentro de las fuentes más altas. Lo que tenemos es que las madres, hay muchas madres que rechazan este alimento porque eso no ha estado, digamos, en los hábitos, digamos, de su familia, y ella rechaza ese alimento. ¿Cuál es el problema? El problema es que se debe comprar, digamos, en un lugar donde nosotros sepamos la condición, digamos, higiénica de la manipulación, de dónde proviene, digamos, este producto, y pues lo ideal es que se haga, pues, en el sentido de que en este órgano es donde, digamos, las redes, pues pueden haber, digamos, toxinas, o pueden haber, digamos, por ejemplo, efectos de medicamentos también en las redes. Entonces, lo que pasa es que este alimento, las madres a veces reciben mensajes que se lo deben comer un pedacito crudo con un vaso de jugo de mora para aumentar el hierro, y pues la mora no tiene hierro porque es un producto vegetal, pero consumir el hígado crudo pues tiene riesgo por las bacterias que puede haber y por esto que acabo de mencionar, que pueden ser toxinas. Entonces, pero yo sí, pues con una indicación a una madre que sea de una población vulnerable y que no tiene como comprar carne roja, pues yo le diría, adicione el hígado a la preparación, hágalo picado o hágalo de forma que usted no lo tenga que consumir si no le gusta, o haga un licuado e inclúyalo, pero que esté cocido, que es la forma como va a inhibir, digamos, el riesgo que tiene ese producto.
Bueno, algo también común dentro de mucha población colombiana, especialmente en municipios pequeños y hasta en la parte rural, es el consumo de la morcilla. ¿Qué opina usted en estos momentos? Pues yo creo que en realidad, pues lo que habría que hacer es que en el área rural se produce este alimento como de forma artesanal. Entonces, en realidad, yo en el mensaje de la morcilla, yo sí creo que lo que hay que orientar a las madres es que este producto debe ser industrializado por el riesgo también, porque pues es un producto que se prepara con sangre, con arroz, y eso pues si no está bien manipulado podría ser de riesgo en las mamás. Entonces, pues en las áreas rurales lo ideal sería por lo menos indicarles o que la persona que en realidad prepara y que se sabe, no, que tal persona lo vende y que es una persona que digamos se sabe, digamos de dónde proviene o cómo lo hace, pues en realidad podría ser algo seguro. Pero habría que tener mucho cuidado con la preparación y cómo se va a consumir, pues por esa forma, digamos, de dónde provenga, ¿no? Pero sí creo, o sea, yo sí creo que las madres es un producto que tiene bajo costo y yo creo que sería beneficioso por el hierro y menos, pues más si la madre no está recibiendo suplementación con hierro. Y además hay madres que con la suplementación de hierro tienen efectos colaterales como el estreñimiento, la diarrea, o sea, tienen los dos cuadros. Entonces yo sí creo que la morcilla, el hígado, las menudencias, en el sentido de consumir, por ejemplo, el hígado de pollo, esos están de muy bajo costo y son beneficiosos y pues lo ideal es hacer una preparación agradable, que la madre lo pueda consumir combinado más bien. Muy bien, muchas gracias. Una de nuestras participantes nos hace una consulta. Actualmente me encuentro en la etapa de lactancia de mi bebé. Él ha presentado, según indicó la pediatra, intolerancia a la proteína de la leche de vaca. Ya retiré todo lo vinculado a la leche y sus derivados. Sin embargo, aún no tengo un suplemento que me ayude a reponer el calcio y me apoyo tomando leche de almendras y de soya. ¿Qué calcio o alimento para reemplazarlo puedo consumir? O sea, eliminó todos los lácteos y los derivados. Correcto. Pues es que en realidad la leche y los derivados pues serían la mejor fuente de calcio en el sentido de la biodisponibilidad. Entonces, pues sí, ella está consumiendo preferiblemente en este caso pues la leche, digamos, de almendra, pero sí necesitaría evaluar de qué forma, por ejemplo, en este caso, ella pudiera de pronto ir viendo, porque hay momentos en que la madre presenta de pronto un cuadro, dependiendo también de la cantidad que estaba consumiendo. Entonces, pues por este beneficio, la disponibilidad del calcio y las necesidades que tiene, sería útil también pues mirar porque es que es el calcio animal el que tiene más disponibilidad para las necesidades, digamos, de los huesos, ¿cierto? De la función que cumple, digamos, el calcio también para el bebé. Entonces, en este caso sería mirar cómo ya puede ir introduciendo de pronto digamos, esos productos poco a poco para que ella vaya evaluando si el niño también lo puede ir tolerando, porque creo que a veces los mensajes de profesionales es omitir completamente o también prevenir porque es que el niño puede ser intolerante para el resto de su vida y a veces es que las madres cruzan por momentos transitorios, el bebé también desde su sistema, digamos, digestivo, ¿cierto? Entonces hay que ir evaluando cómo se puede de pronto ir introduciendo en pequeñas porciones, pero que ella de esta forma en realidad, y lo otro sería, pues, digamos, desde la parte médica, pues más bien pedir un apoyo con una suplementación, porque pues los nutricionistas en realidad podemos indicar, pero aquí sería útil de pronto buscar un complemento, ¿cierto? Nutricional, en este caso un complemento que ella pueda tomar, en el cual pues pueda ver ella que mire la etiqueta y que pueda ver, digamos, en este caso que tenga un aporte y ella pueda tomarlo unos 2 o 3 veces al día para apoyarse, pero también vaya haciendo la evaluación de la introducción de pequeñas porciones para que no quede con la idea que esto es para siempre. Profesora Sandra, muchas gracias. Retomo la moderación. El profe John Jairo tuvo un inconveniente con la conexión, entonces voy a seguir con la moderación ya para las últimas preguntas que tenemos en el chat. Bueno, gracias. Nos preguntan Carlos Duván Castro, nuestro bebé de 3 meses le han prohibido todos los lácteos porque tiene
reflujo, ¿qué alimento sustituto podemos suministrarle? Pero al bebé de 3 meses, ¿por qué al bebé de 3 meses alimentos? O sea, ¿él no recibe leche materna? No sé. Tocaría que Carlos Dubán nos especificara un poquito más. Porque me dice que tiene 3 meses, pero ¿qué alimentos? Porque el bebé a los 3 meses no debería estar recibiendo otros alimentos. Sí, dice exactamente dice, perdón, no al bebé, sino a mi esposa. Ah. O sea, que a la esposa sí le prohibieron todos los lácteos y que qué alimento sustituto se le puede suministrar. No, pues esto se une mucho a la pregunta anterior, o sea, en realidad lo que pasa es que los lácteos aportan proteínas, grasa, vitamina A, ¿cierto? Vitamina D es que la leche, digamos, es como un alimento, digamos así, que sea como modelo en el aporte de nutrientes. Entonces, lo que pasa es que la madre que no consuma lácteos, pues entonces, por un lado, se va a ver afectado también el aporte de proteínas, de las vitaminas A, de la vitamina D, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta madre debe tomar también en el día el sol, por lo menos salir en estos momentos que hay un poco de restricción, pero que tampoco esté desprovista, porque esto del confinamiento y el aislamiento hace que si las madres no tomen en los rayos del sol, pues entonces se afecte, ¿cierto?, la vitamina D, la absorción de la vitamina D. Entonces la madre que no consuma lácteos en realidad debe mirar cómo refuerza en el aporte de proteínas, que en este caso sería aumentar sus proteínas, como dijimos, en la carne, el huevo, entonces que consuma 2, ¿cierto? El huevo también aporta calcio, entonces que consuma 2 huevos, que consuma almendras, que puede tomar, digamos, la leche de almendras, y también ver un complemento nutricional que se une a la pregunta anterior, porque sería el calcio. Entonces el calcio, lo que pasa es que el calcio de origen vegetal como tal no va a tener el mismo efecto de disponibilidad para el organismo, entonces por eso pues tiene que mirar que no se impacten los nutrientes que están en la leche principalmente, que son eso, las vitaminas, entonces aumentar vegetales, las frutas por la vitamina A, y ya mencioné lo de la vitamina D, entonces reforzar proteínas y mirar la leche también de almendra, y otro complemento que puedan mirar, que puedan leer y que vean que entonces tiene calcio, pero pues que en realidad pues les pueda también aportar un pool de nutrientes en este momento que les va a favorecer. Profesora Sandra, muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final de nuestra sesión. Ha sido muy útil, muy oportuna toda la información que nos ha brindado. Les agradezco a la audiencia por haberse conectado en esta sesión y los invito para la sesión de hoy a las 5 de la tarde, que está a cargo de la profesora Andrea Maya y se titula Herramientas y estrategias para padres con hijos con trastornos del espectro autista en tiempos de aislamiento. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena tarde, profesora Sandra, muy amable. Muchas gracias, fue un gusto. Bueno. Gracias, profesora, que estén muy bien. Y a todos les recuerdo que por favor nos cuelguen la comunicación para dar finalización a la grabación. Muchas gracias.